Hola, muy buenas tardes a todos los que ya se han ido conectando con nosotros. Les quiero comentar que estamos esperando unos minutos para que más personas se puedan conectar. Teníamos muchos inscritos, así que estamos muy contentos de que hayan querido participar con nosotros. Como les decía, vamos a esperar unos minutos. Efectivamente, como ustedes preguntaban en el chat, están silenciados y me gustaría que me confirmaran si pueden escuchar perfectamente lo que les estoy comentando. Nos pueden encontrar, para comentarles ya, que nos pueden encontrar en las redes sociales de nuestra carrera. Su nombre es Fonoaudiología UST Talca y efectivamente estamos ya transmitiendo en vivo por ahí. Ya ustedes ingresan y van a encontrarnos por si quieren compartir el link para otras personas. Nos saludan desde Universidad Arturo Prat de Iquique. Saludos para el norte de nuestro país. Estamos muy contentos porque nos han escrito profesionales y estudiantes, no solamente fonoaudiólogos, de todo Chile. Tenemos de Santa Cruz también, desde Parral, La Serena, y otras personas de otros países también, así que ahí vayan contándonos por mientras desde dónde están conectados. Desde España, saludos a España, Chiloé, Osorno también pusieron UST Osorno, saludos a la sede de allá del sur, la quinta región, así que prepárate Hugo porque vas a tener a gente de muchos lugares ya saludándote. Costa Rica, México, Venezuela, estamos internacionales hoy día, Hugo Segura, para que sepas, ¿ya? Vamos a esperar unos minutos, chicos, les agradezco su paciencia, ahí ya nos acompaña Hugo, desde Constitución, región del Maule, y comenzamos. Hola, hola, ¿se me escucha? Hola Kim, bienvenida desde España, bienvenidos a los de Punta Arenas, Costa Rica, México, Ecuador, Iquique. Hola Gabriela, ¿se escucha bien? Qué bueno. Lo que pasa es que tengo puesto el ventilador. Hola Pati. Y porque hace mucho calor acá. Hola Berito, Berito Rojas, ¿cómo está? Ah, ya, porque de verdad hace mucho calor, entonces o me pongo a transpirar como loco o no sé. Desde Iquique, saludos. Abrazos a Iquique. André, ¿ya se está grabando esto? Sí, tranquilo. Súper. Bueno, contarles porque también me habían consultado por el chat hace un rato. Efectivamente estamos grabando, así que tenemos sus contactos y así como les hicimos envío de nuestro correo electrónico para que se conectaran, también les vamos a facilitar luego el link para que ustedes puedan revisarlo si a alguien se perdió el evento, pueda después verlo, ¿ya? Saludos desde México, nos ponen por ahí, los que vayan ingresando a nuestra plataforma, les vamos a pedir que nos vayan contando desde dónde se conectan.
egresados de UST de Iquique. Saludos a todas nuestras sedes de la Escuela de Fonoaudiología de Universidad Santo Tomás, que estamos a lo largo de Chile. Iquique, Viña del Mar, Santiago, Talca, Concepción, Osorno, Puerto Montt. No sé si se me queda alguna por ahí. Creo que no. Viña del Mar lo dije. Viña. Desde San Bernardo, bien. Vamos a ver cómo estamos de conectados. Estábamos esperando. A veces algunas personas tenemos dificultades de conexión. Entonces estábamos esperando un poco que se conectaran más. De Chépica, de Puerto Montt, Talcahuano, Vallenar. Qué bacán. De Perú. De Perú. ¿De qué Cariños parte de Perú, Jaime? Desde Lima. Me encanta Lima. Se come tan rico. Bien. De Concepción. Recordarles, chicos, a todos que estamos desde Facebook. Tenemos a nuestra académica de la carrera de Fonoaudiología de Universidad Santo Tomás, Rosa Verdugo, que está conectada desde Facebook, así que si nos están escuchando desde esa red social, también pueden hacer sus preguntas porque nos van a llegar acá para que pueda responderlas amablemente. Así que escriban sin ningún problema por ahí. Y nos cuentan que desde Concepción nos saludan por Facebook. Desde el Cajón del Maipo también en Santiago. Dice, no tienen idea de lo que me costó agarrar una buena señal. Me imagino. Crucemos los dedos para que no se nos caiga la para señal. que se mantenga, que todo se mantenga tal y como estamos ahora. Bien. Vamos ahora a dar inicio formal a este webinar. Bien, saludamos a todos los que están ya conectados con nosotros. Bienvenidos a este webinar llamado Intervención Sociopragmática en Preescolares con TEA, organizado por la carrera de Fonoaudiología de la Universidad Santo Tomás, sede Talca. Primero que todo, darle las gracias a quienes se conectan. Tuvimos una muy buena recepción de la invitación que hicimos a través de nuestras redes. Estamos muy contentos porque así lo hemos podido ver en el chat también, que tenemos conectados a distintos profesionales y estudiantes, no solamente fonoaudiólogos, ya también hablan de educadoras diferenciales, educadoras de párvulo, y también personas conectadas no solamente desde Chile, sino también desde otros países. Así que un abrazo a todos desde Talca, aquí en la región del Maule, en Chile. ¿Ya? Contarles antes que todo algunos aspectos técnicos, ¿ya? Ustedes todos cuando ingresan están silenciados, ¿ya? Tampoco pueden levantar la manito, por lo tanto, cada vez que ustedes, si Hugo va relatando, ustedes pueden ir haciendo preguntas a través de una sección que existe acá en Zoom, que se llama preguntas, ¿ya? Son preguntas y respuestas,
ya, la sección preguntas, perdón, en donde a mí me van apareciendo y todas las preguntas que vayan surgiendo durante la presentación, yo las voy a ir recopilando y al final de ella, Hugo amablemente las va a responder, ¿ya? Así que los dejo para que sea en esa sección donde se hagan todas las preguntas que ustedes tengan. Si quieren, también las pueden hacer al final cuando les demos el pase a ustedes, ¿ya? Pero se hace a través de ello, yo las filtro y luego se las pregunto a Hugo. Recuerden también que quienes nos ven a través de Facebook, que también tenemos allá a Rosa Verdugo, nuestra fonoaudióloga, que está también viendo todas las preguntas que ustedes tengan a través de Facebook. Están todos silenciados, ya por lo que preguntan en el chat. Bien, antes de darle el pase a Hugo, para dar la bienvenida oficial a esta actividad, les quiero presentar a la directora de la carrera de fonoaudiología de la Universidad Santo Tomás de Talca. Ella es Ana María Orellana Cortés, fonoaudióloga, y a continuación se dirigirá a ustedes para darles algunas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Hugo, bienvenido. Felicidades, felicitaciones por la actividad de hoy día. Bienvenidos a todos y a todas a nuestra casa de estudio, a la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Santo Tomás. Estamos felices de recibirlos en nuestra casa de estudios. Gracias por acoger nuestra invitación. Y bueno, comentarles que los trastornos del espectro autista afectan a casi un 2% de la población infantil. Por eso quisimos, de alguna manera, conectarnos con ustedes y ofrecer esta actividad el día de hoy. Actualmente existen múltiples formas de intervención que cuentan con diversos niveles de evidencia científica. Modelos centrados en la conducta humana, como todos los derivados del análisis conductual aplicado. También hay modelos híbridos como los Müller-Dietzen y los que se presentarán en este webinar para ustedes el día de hoy. Hoy el profesor Hugo Segura Puyol, académico de la Universidad Santo Tomás, candidato a doctor en fonoaudiología y con una reconocidísima trayectoria tanto a nivel nacional como latinoamericano por su trabajo con niños con trastorno del espectro autista, nos expondrá los hallazgos de una revisión sistemática publicada este año por Amanda Vince y James Oram, en la que se comparan diversas intervenciones que tienen en común estar basadas en el desarrollo y tener a la base las teorías sociopragmáticas de la comunicación. Así es que qué mejor que escuchar a Hugo Segura. Los invito a disfrutar de esta presentación, agradecer a los más de 605 inscritos que tuvimos y esperamos podernos encontrar en una próxima actividad. Bienvenidos todas y todos y a disfrutar de esta presentación. Muchas gracias, Anita. Vamos entonces, luego de esta bienvenida, este saludo que nos hace la directora de carrera de la Universidad Santo Tomás de Talca, vamos ahora a lo que vinimos, ¿cierto? A escuchar a este fonoaudiólogo y sin más ni menos se lo voy a presentar. Igual, yo creo que muchos lo conocen, saben de él, lo han visto en sus redes sociales, ¿ya? Pero yo igual se los voy a presentar. Él es Hugo Segura Puyol, ¿ya? Es fonoaudiólogo, egresado de la Universidad de Chile, es magíster en estudios cognitivos también de la Universidad de Chile y actualmente es candidato a doctor en la Universidad Museo Social Argentino. Bien, se dedica a trabajar con personas con trastorno del espectro autista, con discapacidad intelectual, con trastorno específico del lenguaje, y actualmente es académico en jerarquía de asistente de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Santo Tomás, ¿ya? Y realiza e imparte clases tanto en pregrado como en posgrado. Así que los dejo con Hugo, ¿ya? Para que puedan disfrutar de esta presentación. Ya. Buenas tardes. Igual es como incómodo que uno lo presenten así como con tanto bombo, ¿eh? De verdad es como raro. Gracias por venir, gracias por querer compartir con nosotros. Este es un trabajo en equipo de
de la Escuela de Fonoaudiología de la sede Talca. Y vamos a conversar hoy día sobre estas intervenciones sociopragmáticas de los trastornos del espectro autista. Entonces, sin más preámbulos, vamos a... Ya. Andrea, dime una cosa, porfa. ¿Estoy compartiendo a pantalla completa o no? No. ¿No? ¿Se ve como, Yo como cortadito? a ver, espera. Es que, no, lo vamos a hacer de nuevo. Sorry por eso. Vamos a la pantalla 2. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí, ¿verdad? Sí. Ya, bacán. Oye, a todo esto, chiquillas, chiquillos, en este minuto yo ya dejé de ver el chat, entonces normalmente me gusta ir respondiendo las preguntas a medida que aparecen, pero ahora la tecnología como que no aporta mucho en eso, entonces vamos a tener que esperar hasta el final. Aunque normalmente ocurre que muchas de las preguntas que aparecen al principio las voy respondiendo a medida que voy dando la información, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a hablar de trastorno del espectro autista y lo primero que tenemos que entender es básicamente tener una base, una nomenclatura en común y cada vez que hablamos de trastorno nos vamos a pregrado y nos acordamos de que nos decían que era un desarrollo diferente, que podía coexistir con un retraso, pero resulta que cuando uno tiene que profundizar un poquitito en el concepto de trastorno, nos vamos dando cuenta que es un término impreciso, que las líneas que separan la normalidad de la diferencia del trastorno son súper difuminadas. Entonces, en realidad, el hablar de trastorno con una definición clara y específica es complejo. Por otra parte, se dice que un trastorno está comprendido por un comportamiento, o está definido por un comportamiento, o por un grupo de síntomas que son identificables clínicamente. Ahora, también con eso vamos a tener dificultades porque va a depender muchas veces del sistema de clasificación y también a veces de la cultura. Cuando trabajé o sea, cuando estaba estudiando y trabajé un poco en Estados Unidos, me tocó evaluar chiquillos que eran de la tribu Navajo. Y resulta que los niños navajo iban acompañados por sus abuelos y los niños navajos no te miran a los ojos. Entonces el diagnóstico de posible TEA porque no te miran a los ojos es súper complicado. Y resulta que más encima no responden, a menos de que el abuelo, porque es el abuelo ahí el que manda, lo autoriza a responderle al adulto, al desconocido. Entonces hay cosas que son culturales y cosas que son biológicas. Entonces los síntomas que son clínicamente identificables en realidad nuevamente no nos favorecen mucho la distinción. Por otra parte, se supone que una persona con TEA tiene estereotipias motoras, tiene un montón de cosas. Y yo en este minuto me estoy moviendo de un lado para otro, estoy girando la silla porque estoy tratando de mantenerme concentrado y probablemente más de alguno de ustedes esté tamborileando con su rodilla o moviendo la puntita del pie. Y eso tiene que ver también con un tema de integración sensorial, un tema de querer enfocarte en lo que estás escuchando, lo que estás viendo. En mi caso obedece al déficit atencional que tengo, que está desatado últimamente, pero en el fondo esas estereotipias no siempre son necesariamente y estrictamente parte de un trastorno. En mi caso sí, pero ese es otro cuento. Entonces puede tener que ver con buscar enfocar más la atención. Entonces este grupo de síntomas identificables clínicamente hay que verlos con cuidado. Lo que sí es importante es que cuando hablamos de trastornos estamos hablando de que este comportamiento, este grupo de síntomas produce interferencia con las actividades esperadas. Recién literalmente hace 10 minutos hablé con una amiga y colega que me preguntaba por un chiquitito que hacía girar las ruedas de un auto. Y ella me preguntaba, ¿es normal que un niño haga girar las ruedas del auto? En realidad no es tan raro, no es raro. Ahora,
El punto es cuando empieza a interferir con las actividades esperadas para él o ella. Entonces, si por hacer girar las ruedas el niño o la niña no presenta o no desarrolla juego simbólico en una etapa en que ya debería tenerlo, ahí podemos empezar a preocuparnos. Si este hacer girar las ruedas reemplaza otras actividades como actividades sociales y dedica demasiado tiempo a esto, ahí ya podemos empezar a conversar, ¿sí? Entonces, el trastorno por una parte es complejo de identificar, pero vamos a la segunda palabra de TEA, que es el espectro. Entonces entendemos un espectro, este mono es re feo, pero sirve bastante para ilustrar lo que quiero decir. Espectro se define la transición de un absoluto a otro absoluto, en este caso desde este negro hasta este blanco, pasando por toda la gama de grises. Entonces, es muy difícil decir, mira, acá empieza el blanco invierno, acá empieza... Uy, ya se me olvidaron los nombres de los colores. Bueno, además soy hombre. El gris perla, el gris acero, el gris marengo, y se me acabaron los nombres de los grises. Es difícil determinar en dónde termina uno y comienza otro, y eso es un tema muy importante porque vamos a ver que la distinción que se hacía antes entre el autismo clásico y el autismo de alto funcionamiento y el síndrome de Asperger y más allá el trastorno semántico pragmático o trastorno de la comunicación social, como se le llama ahora, las distinciones son muy difíciles de establecer con precisión. Y eso también va a determinar de los criterios que estés usando, va a variar según los instrumentos que estés usando e incluso según las características puntuales y contextuales que demuestra una persona. Hablo de persona porque los TEA no solamente afectan a niños, si bien son como la población que más ha sido estudiada, esos niños crecen y se vuelven adolescentes y después se vuelven adultos, ¿sí? Ahora, este mono también me sirve para explicar que afortunadamente las personas más severamente afectadas, acá si se fijan el vértice indica que hay menos, son menos las personas más severamente afectadas. Las personas menos severamente afectadas son muchas más. Y si se fijan, además son más variables. Acá hay triángulos, lunas, rombos, cuadrados de colores, etcétera. Son más variables las personas cuando son menos severamente afectadas, mientras que las más severas tienden a parecerse más porque la propia severidad de los síntomas hace que haya más homogeneidad. Entonces ese mono, por feo que parezca, sí tiene bastante utilidad para ilustrar varias de las características a las que nos referimos cuando hablamos de un espectro. Por otra parte, ¿cuáles son algunas de las características más descritas? Bueno, dificultades o limitaciones en la respuesta o el inicio a la comunicación social verbal y no verbal con otras personas. Tienen dificultades para comprender los componentes verbales y no verbales y comprender la integración de estos. Muchas veces las personas normotípicas, como se les suele llamar, usamos discrepancia entre la comunicación verbal y la no verbal. Eso para marcar, por ejemplo, una ironía o un sarcasmo. Muchas personas con TEA tienen dificultades para integrar y se quedan con la literalidad. Entonces, esa es una marca importante. ¿Cuáles son estas características? Por ejemplo, el contacto visual, los gestos, la expresión facial, el lenguaje corporal, entre otras cosas, ¿ya? Y no solamente ellos tienen dificultades para integrarlos comprensivamente, sino que también tienen dificultades para integrarlos expresivamente. Además de eso, bueno, tienen dificultades para comprender el uso del lenguaje en contexto social. Nuestro lenguaje no es literal como muchas veces quisiéramos. Nuestro lenguaje tiende a ser extremadamente metafórico. Y esas metáforas las tenemos incrustadas en el uso social del lenguaje. Y eso les cuesta muchísimo. Ahí Uta Frith, con su teoría de la coherencia central, da cuenta de esto
en su libro de autismo explicando el enigma, ¿ya? Es uno de los mejores libros que he leído del tema. Es muy clarito y por lo tanto lo recomiendo mucho. Tienen además, o presentan, no es que tengan, tener es como un poco taxativo, presentan o suelen presentar limitaciones para reconocer claves sociales. Y eso hace que muchas veces veamos comportamientos poco adecuados. Tienen o presentan limitaciones en la imaginación, restricciones en la actividad imaginativa, como decía el viejo DSM. Eh, Dificultades con la respuesta a sentimientos, estados emocionales y actitudes. Ahí es importante dejar en claro que esta limitación es a la respuesta, no necesariamente a la interpretación. Y muy importante dejar en claro que las personas con TEA no presentan una limitación de la empatía. El autismo no es un trastorno de la empatía, pese a que múltiples autores así lo manifestaron y lo propusieron. De hecho, el mismo Leo Kanner en su artículo de 1943 decía el título, Trastornos autistas del afecto. Entonces es importante ahí dejar en claro que no es así. Tienen dificultades para compartir intereses y ese es un punto clave porque el compartir intereses es una de las bases que van a tener en común las intervenciones sociopragmáticas, que es de lo que vamos a hablar hoy día. A todo esto, estoy haciendo todo este preludio porque no todos ni todas manejan exactamente la misma nomenclatura y es importante tener una base en común a partir de la cual vayamos construyendo. Entonces, por eso vamos a tener ciertas cosas así como que la estoy definiendo un poco, ¿sí? Y finalmente tienen limitaciones para establecer y mantener relaciones con los pares. Tienden, y esto ha sido bastante documentado, las personas con TEA tienden a establecer interacciones principalmente con los adultos, más que con los pares. Y ese es un tema social que es importante también de abordar. Actualmente las intervenciones se agrupan en nueve grupos, valga la redundancia. Voy a mencionar los grupos y después voy a dar algunos ejemplos, sobre todo de las intervenciones que son más conocidas. Entonces están las intervenciones conductuales, con el AV, que es la intervención conductual temprana e intensiva, eso. Están las basadas en el desarrollo, que este es un entrenamiento de padres, el PACT. Están las intervenciones naturalistas y conductuales, como el Denver, del cual vamos a hablar más adelante. Están basadas en el sentido, como la integración sensorial. Hay otras basadas en tecnología, como las aplicaciones de computador, de tablet, de teléfono. De hecho, bueno, después vamos a hablar de ello. Terapias o intervenciones asistidas por animales, desde animales como los perros, intervenciones asistidas por gatos, por la equinoterapia o hipoterapia, que tengo entendido que no son exactamente lo mismo, pero la verdad es que no me he metido mucho en eso, hasta charlatanería como la delfinoterapia. O sea, la delfinoterapia la dejo como aparte porque esa claramente no tiene evidencia. Las otras quizás puedan ser discutibles, ¿ya? No he visto muchas intervenciones sólidas, o sea, perdón, artículos sólidos metodológicamente de intervenciones asistidas por animales, pero sí hay algo de eso. Entonces, algunas sí, pero claramente la delfinoterapia habría que sacarla de ahí. Está la terapia cognitivo-conductual. Está el TEACH, que no pertenece a ningún grupo específico. El TEACH es más que un modelo o una intervención o un programa. El TEACH es considerado casi una filosofía de trabajo, así que se considera dentro de una categoría propia. Y bueno, otras intervenciones que no son clasificables, ¿sí?
como las terapias alternativas y otras cosas más que tampoco tienen mucha evidencia. Dentro de las intervenciones conductuales tenemos el ABI que les decía, que es una intervención conductual intensiva temprana basada en el hogar. El ABA intensivo, ABA es análisis conductual aplicado. El PECS, nuestro conocidísimo PECS, que es un sistema aumentativo alternativo de comunicación basado en intercambio de imágenes, creado por Lori Frost y Bondi, que tiene bastante evidencia de respaldo. Dentro de las intervenciones basadas en el desarrollo, tenemos, por ejemplo, el floor time o juego circular. Creado por Stanley Greenspan, en realidad no tiene mucha evidencia de respaldo. El método Hanen, del cual vamos a hablar, y creo que les tengo un videito por ahí. Está el PACT, que les había comentado recién, la terapia de comunicación para autismo pediátrico. Está el modelo CERTS de Barry Prisant. Están las intervenciones conductuales naturalistas basadas en el desarrollo, como por ejemplo el modelo Denver, que tiene como dos sabores. Está el modelo Denver propiamente tal, y está el Denver de inicio temprano. Está el CERTS, ahí está el Early Start Denver Model. Está el Jasper, del cual vamos a hablar hoy día, que es creado por Connie Casari y bueno, la doctora Casari ha venido ya un par de veces a Chile a hablar de su modelo Jasper. Tuve la oportunidad de verla hace como 2 años allá en Santiago, y es un lindo modelo. Me gustó mucho la propuesta que tiene ella. Está el PRT, el Pivotal Response Treatment. Y dentro de las sensoriales está la musicoterapia, está el enriquecimiento sensorial, está una charlatanería que no hay otra forma de mencionarlo, Tomatis, la terapia sensorial de Tomatis, y los chalecos con peso, que se supone que ayudan a modular el nivel de actividad del niño. Eso es más debatible quizás. Están, como les decía, las basadas en tecnología, perdón. Hay montones, hay algunas basadas en videos, en DVD, hay otras basadas en teleterapia, hay otras basadas en aplicaciones específicas, hay de todo, algunas gratuitas y otras pagadas. Y bueno, lo que les decía, las terapias asistidas por animales, el TEACH, y la terapia cognitiva conductual, que también tiene varios formatos. Pero dentro de todas estas terapias de las cuales ya les he hablado, nos vamos a abocar a las intervenciones sociopragmáticas. Estas están basadas en la integración de 3 corrientes. La primera es la psicología del desarrollo, y por eso ahí está Piaget. Por otra parte, los modelos transaccionales del desarrollo, ahí está Meltzoff, que es uno de los principales exponentes de ellos, y el modelo sociopragmático de la adquisición del lenguaje, que ahí tenemos a uno de mis héroes teóricos, Michael Tomasello. Puntualmente, el modelo sociopragmático que propone Tomasello, sobre todo, bueno, muchos de sus artículos, pero especialmente en el libro que escribe en el año 2008, se enfoca en una tríada en la cual hay acciones, hay comprensión de intenciones y hay puestas en común. Y esa puesta en común está dada por la atención conjunta. Y a partir de la atención conjunta surgen y emergen, porque es un modelo emergentista, formas, normas y reglas de razonamiento cooperativo. Y a partir de esa cooperación surge, desde la teoría sociopragmática, la interacción, la atención conjunta y posteriormente el lenguaje. Ahora,
¿Qué tienen en común las intervenciones sociopragmáticas basadas en el desarrollo? En primer lugar, usan secuencias que están basadas en el desarrollo típico para informar tanto la evaluación como la intervención. Eso es muy relevante y quienes hayan tenido la oportunidad de ser estudiantes míos de pregrado saben cuánto los cateteé, cuánto los aburrí con el tema de aprenderse el desarrollo típico, porque es fundamental. Por otra parte, las intervenciones sociopragmáticas del desarrollo operan bajo el supuesto de que los principios del desarrollo se pueden aplicar a todos los niños independiente de su diagnóstico. Entonces, ahí hay una diferencia importante respecto, por ejemplo, de algunas intervenciones de tipo más conductual. Y se enfocan principalmente en tres aspectos centrales. La intención comunicativa, que es uno de los temas que más me ha gustado desarrollar en el tema de intervención con las personas con TEA. La intención comunicativa está a la base de los actos comunicativos, los actos de habla, sean estos verbales o no, así que son muy, muy importantes. En segundo lugar, el vínculo social afectivo, ¿ya? No es solamente un vínculo social desde el punto de vista de cómo me relaciono yo socialmente, sino que también tiene mucho componente afectivo, y eso lo vamos a ver en los ejemplos de las terapias. Y lo otro es el uso flexible de símbolos. No se establecen reglas estructuradas e inmutables. Los símbolos pueden cambiar y van a cambiar de acuerdo con el contexto significativo, va a cambiar, y recordemos que dentro del contexto están los dos interactuantes, está el tema del cual estamos hablando, está el cotexto, es decir, de lo que ya hemos hablado previamente. Entonces, todas esas variables se conjugan para darnos, para determinar que la interacción sea flexible. Es muy importante entonces que las intervenciones sociopragmáticas basadas en el desarrollo involucran a los cuidadores. Por cuidador normalmente nos referimos a los padres, pero puede ser otro adulto significativo para el niño o la niña. ¿Y cómo los involucran? Mediante, uno, entrenamiento. Vamos a ver que las sesiones de entrenamiento de estas terapias son intensivas y están normalmente enfocadas en desarrollar conductas responsivas de los padres. En segundo lugar, no solamente entrenamiento en términos de que yo entrene una conducta. Hay un proceso, me carga la palabra, porque en general no le creo mucho al coaching, pero sí hay un coaching en el sentido de que hay un acompañamiento del terapeuta hacia los padres en términos de ir modelando las conductas que estos van teniendo con sus pupilos o sus hijos, ¿ya? Y hay práctica reflexiva, es decir, no es un trabajo mecanizado. En este se facilita la flexibilidad de la conducta porque, ya lo dije, va a depender del contexto, entonces no podemos responder mecánicamente, no sé, en el supermercado y después en la casa, en el living y después a la hora del baño. No podemos tener siempre la misma conducta mecanizada. Entonces, esto pasa porque el papá hace o la mamá hace una reflexión sobre lo que está ocurriendo y responde contingentemente. Algunos de los rasgos inherentes de estas intervenciones son que, uno, y esto es re importante porque en el fondo son la base a partir de la cual nosotros vamos a intervenir. Y recordemos que estas intervenciones no son solo una, este es un grupo de intervenciones que tienen esto en común. Uno es unirse a las ideas de los niños. Segundo, hay un trabajo sintonizado, es decir, como lo decía Miguel Higuera, hay una especie de baile. Un baile sincrónico, en donde la conducta del niño determina la conducta del adulto y el adulto se acopla a la conducta del niño.
Hay responsividad, es decir, estamos alerta y estamos pendientes sobre cómo son las conductas de los niños y cómo nosotros debemos responder. Y hay refuerzo natural, y esto es muy importante. Si bien hago un mea culpa en términos de que quizás cuando estaba empezando a hacer terapia, mis refuerzos eran muy concretos y ahí compraba una cantidad de papas fritas y de M&M que te lo encargo, y Coca-Cola. Eran los tres reforzadores más usados por mí. Me he ido dando cuenta, afortunadamente, que los refuerzos naturales tienden a favorecer la generalización. Porque si tú estás trabajando solamente que el niño te pida dame con el M&M o con la papa frita, vas a lograr que te pida dame o por lo menos que te estire la mano, pero en muchas ocasiones esto no se va a generalizar a otras conductas y a otros adultos. Entonces, el refuerzo natural tiene esa ventaja, que apoya la generalización de las conductas. Y lo otro que es inherente a este tipo de intervenciones es que el ambiente se adecúa, se acomoda y se arregla previo a a la intervención, previo a la actividad. Entonces, se favorece que aparezca la mayor cantidad de conductas y en la mayor cantidad de frecuencias para que los ciclos de interacción sean el mayor número posible. Ahora, como decía mi abuelita, no todo trapo con hoyo es poncho. Entonces, no toda intervención que tenga estas características va a ser una intervención sociopragmática basada en el desarrollo. Entonces, en esta revisión sistemática de la cual les estaba hablando, que es de Vince y Oram Cardi, de hace relativamente poco, debe tener como 2 meses nomás la revisión sistemática. Ellos plantean que para considerar una intervención como sociopragmática basada en el desarrollo, tiene que estar descrita con bases en principios del desarrollo, eso es importantísimo. En segundo lugar, usa un ambiente natural basado en el juego y asume y reconoce que el juego es una de las principales actividades del niño y de la niña y que además es una fuente muy rica para trabajar comunicación, para trabajar simbolización, para trabajar interacción, para trabajar atención conjunta. Los episodios de enseñanza son iniciados por el niño, entonces el adulto es quien responde, pero no quien inicia, y esto es muy importante. Incluye además materiales y actividades que elige el niño. Entonces, previamente sabemos cuáles son los potenciales juegos y actividades que le gustan al niño o la niña, y en base a esto nosotros vamos a trabajar. Apuntan a habilidades comunicativas que son base de la comunicación oral, no parten directamente desde el lenguaje, parten de conductas previas, como las protoconversaciones, como el contacto cara a cara, no necesariamente el contacto visual. Como la aparición de gestos deícticos y de gestos simbólicos. Gestos deícticos son, por ejemplo, el apuntar, mientras que gesto simbólico es hacer esto para beber o esto para comer, ¿sí? Permiso, hablando de beber. Usan estrategias de facilitación, ya vamos a hablar de algunos ejemplos de estrategias de facilitación. Usan adecuaciones ambientales para apoyar la comunicación, también vamos a hablar de eso, por eso estaba con asterisco. Evitan usar ayudas explícitas que no consideren el intento del niño, también vamos a hablar de eso. Entonces, por estrategia de facilitación, algunas, solo algunas, son la responsabilidad del adulto, es decir, que el adulto sea capaz de responder contingentemente a la conducta del niño.
En segundo lugar, que haya una imitación contingente, y a partir de esa imitación contingente empiezan a aparecer las estrategias clásicas de recast, de las cuales a nosotros en fonoaudiología se nos enseñó tanto en pregrado, el modelado, la expansión, la extensión, etcétera, etcétera. La estimulación indirecta del lenguaje, propiamente tales como las que recién les había dicho, y sintonía afectiva. Hay una sintonía afectiva, es importante que tanto el adulto como el niño lo pasen bien en la terapia. No puede ser que esto sea en contra del niño, que haya llanto, que lo esté pasando horrible, o sea, todos los que hemos trabajado con niños que están llorando y lo están pasando mal, sabemos que es una situación muy incómoda. Y además ahí es muy difícil que se produzca aprendizaje. En relación con las adecuaciones ambientales para apoyar la comunicación, uno, tentaciones comunicativas. Ya les voy a poner un par de ejemplos de cuáles son tentaciones comunicativas. Tener objetos lejos del alcance del niño, tener objetos llamativos dentro de frascos, dentro de bolsas, dentro de jarros que no se puedan abrir o que cuesten abrir. Imitación contingente es una parte también considerada dentro de las adecuaciones ambientales, porque uno es parte del ambiente. Obstrucción lúdica, el generar quiebres comunicativos, por ejemplo. Entonces, si el niño te pide algo, pasarle otra cosa. O si el niño va a tomar algo, jugar a no dejarlo pasar para que él proteste e inicie un ciclo de interacción contigo para que tú le des permiso, lo dejes pasar y él pueda sacar lo que él quiera. Esos son ejemplos de modificaciones ambientales. Y lo otro, muy importante, de hecho esto en una intervención que no es propiamente sociopragmática, como el PECS, en la etapa 4 del PECS, hay tiempo de espera. Y justamente la etapa 4 del PECS es aquella que más se asocia a la aparición del lenguaje oral, por el tiempo de espera. Entonces, algunos de las tentaciones comunicativas, como se describen normalmente en los artículos o en el libro del 2007 de Ria Paul, el Jack in the Box, que es este payasito que tú le das vuelta y suena una música y de repente, sin esperarlo, ¡pum!, aparece. Ese es un buen ejemplo. Juguetes a cuerdas son también un buen ejemplo para trabajar tentaciones comunicativas. Puzzles, suele ocurrir que a niños con TEA les gustan mucho los puzzles, entonces puedes estar haciendo durante mucho rato que ellos te estén pidiendo y tú entregarlo. Hacer un quiebre comunicativo, por ejemplo, entregarle una pieza de un puzzle que no corresponde para que haya una protesta, son ejemplos de situaciones que tú puedes provocar. Y finalmente, las infaltables burbujas. Me encanta trabajar con burbujas. No solamente con las burbujas que tú soplas. Por ejemplo, me gusta muchísimo, y bueno, a mis niños también les ha gustado mucho, trabajar con estas burbujas de embalaje. Entonces, reventar burbujas y tomando turnos suele ser una actividad muy placentera tanto para ellos como para mí. Entonces, lo pasamos re bien en ese tipo de actividad. Lo que les había dicho de las ayudas explícitas, es súper importante dejar en claro que las ayudas o prompts, como lo van a ver ustedes en la literatura, son estrategias de elicitación o de facilitación de respuestas que aparecen antes de la conducta. Y no son correcciones. Las correcciones vienen después. Entonces, la ayuda explícita o andamiaje también lo pueden encontrar en modelos sociopragmáticos, como modelos más de tipo bruneriano. Son estas estrategias en las que tú le facilitas al niño. No haces las cosas por él, sino que ayudas a que él produzca una conducta que tú estás buscando. Ahora, estudios con evidencia sólida, bueno, en la revisión sistemática de la cual les estaba hablando,
aparecen muchos estudios, pero aparecen muchos estudios con evidencia que no es sólida. Entonces, se ocupa la clasificación de Dollagan. Christine Dollagan es una doctora en fonoaudiología que tiene un libro sobre práctica basada en evidencia para fonoaudiología, y ella tiene un, eh, un sistema de clasificación en el que propone que una intervención es sugerente cuando en realidad es más o menos buena, pero no excelente. Es equívoca cuando en realidad la calidad del estudio no es buena y es muy debatible, y compelling o segura es aquella intervención en la cual la solidez del trabajo del artículo no deja lugar a dudas. ¿Ya? Entonces acá es re importante que yo les aclare lo siguiente. Hay varios estudios que yo los saqué para depurar un poquitito la presentación, y hay varios que presentan, por ejemplo, no sé, pues, a ver, les voy a nombrar una intervención, no sé, pues, el Denver, ¿ya? Un estudio que nombraba el Denver y cuya evidencia era equívoca. Esto es porque el estudio no estaba bien hecho. No es que el Denver tenga baja evidencia. La evidencia de Denver en general está reconocida como muy buena. Denver, Jasper, AVA, PRT y Milieu Teaching son como las 5 intervenciones que cuentan con mayor nivel de evidencia a nivel mundial, ¿ya? Entonces, en estos estudios, por ejemplo, este de Keisenheiser del 2015 tienen un muy buen D. Esa D de Cohen habla del nivel de cambio, medido en unidades estandarizadas. 0,63 es moderado tirando para muy bueno, ¿ya? Pero la evidencia era sugerente. Es decir, no era tan bien diseñado el estudio. A diferencia, por ejemplo, de este de Green, en el que se evaluaron a los niños con el PLS, que es una prueba específica de desarrollo temprano del lenguaje, cuya evidencia era mucho más sólida. Por otra parte, tenemos otros estudios como el de Chertz, en el que ocuparon el PEYAM, que es una evaluación específica, que tiene muy buena evidencia, el de Solomon, que también lo tiene, y este de Amy Wetherby, que con Barry Prisant es una de las creadoras del CERT, que también tiene muy buen nivel de evidencia. Entonces, más que detenerme en cada uno de los estudios, lo importante es que seamos nosotros capaces como profesionales de ver cuáles son las características de los estudios y por qué son tan efectivos o no. Entonces, para entender qué factores afectan los resultados de los estudios, tenemos que ver qué cosa hace que el estudio sea exitoso o no. Y esto va a depender de muchas cosas. Uno, va a depender del interés de los niños por los objetos antes del tratamiento. En varios de estos estudios se analizó el juego espontáneo o la actividad espontánea del niño por los objetos previo al tratamiento, y resulta que niños que tenían mayor interés exploratorio son niños que tuvieron mucho más éxito en la intervención. En segundo lugar, evidentemente, la severidad del autismo. En la medida en que se trabaje con niños más severamente afectados, lo más probable es que las ganancias de la intervención van a ser más limitadas, o va a requerir de mucha mayor intensidad para lograr los cambios que uno se propone. Expresión de disfrute del niño, apoyo de reciprocidad y apoyo del pensamiento independiente son 3 factores que en algunos de los estudios estaban claramente delimitados. Entonces, en estudios en los que el niño se mostraba disfrutando más, se asocian a mejores logros. En segundo lugar,
estudios en los que se entrenaba a los padres a ser más responsivos y a ser más recíprocos en la interacción, tenían mejor nivel de impacto. Y ese apoyo del pensamiento independiente básicamente se asocia con función ejecutiva, es decir, intervenciones en las que se favorece que el niño o la niña resuelva problemas van a hacer que o se asocian a mejores resultados. Dosis de tratamiento, pero eso depende de la fidelidad, es un factor importante. Al finalizar les voy a contar que pronto viene una actividad en la que uno de mis colegas, el César Briones, va a hablar de dosis de tratamiento, que es un factor muy importante al momento de considerar la efectividad de una terapia. Entonces, dosis así como cuando vas al médico y te dice tómese 2 cápsulas una vez al día o tómese dos veces al día, eso es la dosis. Entonces, una dosis más alta es un tratamiento que se ve más veces en la semana o más veces al día. ¿Ya? Entonces, en la medida que haya más dosis de tratamiento, eso se asocia a mejores logros, pero depende de la fidelidad, que es otro factor muy importante al momento de considerar una terapia, porque la fidelidad tiene que ver con si yo sigo las reglas que me impone el creador de la terapia. Entonces, en la medida que haya una mayor fidelidad al tratamiento, vamos a tener evidentemente mejores logros. La responsabilidad del cuidador y el uso del afecto, un poco lo que ya había mencionado anteriormente, y la conducta sincrónica del cuidador, es decir, que al cuidador se le enseña a responder sincrónicamente a las conductas del niño. Entonces les voy a mostrar un par de videos. Entonces este video es de Hanen y... Ahí está. Ah, pero está sin audio. Bueno, en realidad están... A ver, no, vamos a pararlo porque es importante que lo escuchen. Están todos los videos en inglés, sorry por eso, pero normalmente ocurre que los videos en castellano son muy, muy poco frecuentes. Entonces, ahora sí voy a compartirles, pero con el sonido, para que escuchen a esta mamá, la mamá de Victoria. Ahí estoy compartiendo. Y más que traducir lo que dice la mamá de Victoria, fíjense en el estilo, que ella es muy directiva. La mamá es súper mandona. Entonces, ahí debería estarse escuchando. ¿Se escucha? Yo al menos no lo escucho, Hugo. No. Ay, qué lástima. Se supone que estaba compartiendo con el audio. Ah, qué lata. A ver, esperemos un poquito. No. Tampoco. Ya. Sorry por eso, pero ahí la mamá, por ejemplo, le estaba diciendo, no te comas la manzana, le decía a Victoria, no juegues con agua, le nombraba, por ejemplo, esa es la tapa de una olla, pero no hubo mucho cambio en Victoria. En cambio, acá, ya la mamá, fíjense que está orientada más hacia la niña, y espera que la niña haga las conductas para modelarlas. Y responde mirándola. Y fíjense que la niña inicia la conducta, pese a que no estamos escuchando, podemos darnos cuenta que la Victoria le está dando comida a la mamá, y cuando hace un acto comunicativo, recién ahí la mamá responde. Acá. No, tampoco está con audio. Mil perdones por eso, lo comprobé, pero no sé qué pasará.
A ver, vamos de nuevo con compartir, a ver si que me resulta. Compartir sonido de la computadora, si estoy compartiendo el sonido. A ver ahí. No, tampoco. Sorry, problemas de la tecnología. Bueno. Tenemos además de Hanen, les voy a mostrar, ojalá escuche, este de Denver. Lo bueno es que está subtitulado. Entonces este modelo en realidad tiene bastante tiempo. Y fue creado por Sally Rogers y Geraldine Dawson. Y está basada en el juego. Entonces esto fue grabado en el Instituto Mind en California. No, tampoco se escucha. Pero por lo menos están los subtítulos. La terapeuta está conversando con Andrew. Andrew tiene diagnóstico de TEA. Ahí está Geraldine Dawson. Y el niño hace algo y ella le pregunta, él responde. Entonces la intervención temprana de Denver consiste en justamente eso, la importancia de la responsabilidad del adulto. Y ahí están los padres atendiendo. Entonces es muy importante que cuando se hace una intervención, el terapeuta esté con los papás ahí para demostrar lo que hace y después pedirle a los padres que repliquen las actividades para hacer este coaching que era tan importante. Entonces ella está describiendo que el niño botaba los juguetes de manera ritualista y seguía mirándolos, y esa era su rutina. Actualmente, fíjese que hay desarrollo de juego simbólico. El juego simbólico es central para no solo para Denver, sino que también para Jasper. Y eso es muy importante lo que dice. No es que el adulto le diga al niño esto es lo que haremos, sino que el niño es quien propone y el adulto responde. El adulto debe ser responsivo y en base a la respuesta modifica las conductas. Entonces ahí tienen una cocina y la terapeuta le pregunta, ¿vamos a jugar a la cocina o al restaurante? Y ahí está la mamá atendiendo. Voy a dejarles los links donde están estos videos para que los puedan ver. Y ahí explica la mamá cómo ha cambiado el niño con la intervención con Denver. Esta ya la vimos. Y acá está la de Jasper. Ojalá se pudiera escuchar. Hugo, la anterior se escuchaba por si acaso. Jasper se basa en atención conjunta y en juego simbólico y en regulación del engagement, es la implicación. Ahí está la doctora Connie Casari. Lamentablemente no, tampoco está el audio. Sorry por eso. Hugo, sí se escucha, ¿me escuchas tú? Entonces plantea la doctora Casari que la coordinación de la conducta se produce antes de los 2 años y previo a eso los niños van desarrollándolo progresivamente, desde las conductas de contacto visual, de sonrisa social, de atención conjunta y especialmente a partir del desarrollo del juego.
Entonces, mediante el juego, el programa Jasper enfoca el desarrollo de actividades de atención conjunta a partir de ciclos de interacción durante el juego que se van construyendo en ciclos más complejos y que basan la actividad en procesos de atención conjunta. Entonces hay Parker, que tiene 5 años, está con Charlotte, y están trabajando con esos juguetes magnéticos. En el taller de la doctora Casari mostraban mucho juego con esos juegos magnéticos o con bloques tipo Lego. Entonces el niño hace una actividad o una acción y la terapeuta facilita el juego, facilita que se continúe. Pero si se fijan, ella está respondiendo, ella no está iniciando. Es el niño, es Parker quien comienza las actividades. Entonces, ella le ofrece un cuadrado, él lo pone, ella le ofrece otro cuadrado, él lo pone. Entonces hay mucha actividad circular. No, acá está la misma. ¿Por qué se repite la? Sorry por eso. No me lo esperaba. Y bueno, lo que les decía, ahí están las referencias. El artículo de Beans se los puedo hacer llegar, lo tengo. Creo que no es un artículo gratuito, pero igual se los puedo enviar. Así que con la lista de correos se los vamos a mandar. Y si pueden conseguirse este libro, que es el Treatment of Language Disorders, es una joya. De verdad es una joya de terapia muy, muy útil. Y bueno, el libro de Tomasello que está ahí al medio, el Orígenes de la Comunicación Humana. Y para finalizar, dejar los invitados para el 10 y 11 de diciembre a la jornada GIS de investigación e intervención en salud que vamos a tener. Va a ser gratuita. Va a estar exponiendo Juanita Barrera sobre tartamudez. Y vamos a tener un panel específico de fonoaudiología en el que Marilú Gallardo va a presentar su programa de su aplicación para intervención de comunicación aumentativa alternativa. Voy a estar yo presentando mi programa de discurso narrativo, la investigación que lo sustenta, y va a estar César Briones presentando el artículo que nos aceptaron ayer o antes de ayer, de dosis de tratamiento. Entonces, para aprender de práctica basada en evidencia va a ser una muy buena oportunidad, y qué mejor si es gratuita. Eso quería conversar con ustedes. No sé si tenemos preguntas. Bien, Hugo, ¿me escuchas? Hugo, ¿me escuchas? Parece que no. ¿Andrés? ¿O Rosita? ¿Los demás me escuchan o no? Sí, Andreita, se escucha. Parece que Hugo no escucha. No, no te escucho. No te ¿Me estáis hablando? Sí, escucha. Ah, ya, ahí está. Sí. ¿Sí? ¿Me estáis hablando, Andrea? Sí. No te escucho nada. Quizás No, que ¿por qué? A ver, habla algo. Hola. Nada. Espérate. Ya caché. Ya caché porque no te estoy escuchando. Ya caché, espérate. ¿Cómo se hacía esta cosa? El audio. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí. Uf. Bien. Ahí sí. Ya. Bien, Hugo, sí, tenemos preguntas por acá. Dale nomás, dale. Bien. Voy a ir haciéndole todas las preguntas que ustedes me plantearon, chiquillos. Si hay algo que tal vez
no lo diga como corresponde, les pido las disculpas del caso. También a ti, Hugo. Mira, al principio tú hablaste de las características de este espectro, ¿cierto? Y fuiste comentando. Y hablaste de un libro, parece, ¿era el mismo libro del que tú mostraste ahora? El Treatment of Language Disorders. Sí. Perfecto. Ya, porque hubo personas que decían que querían saber cómo se llamaba el libro. El otro, el de Uta Frith. Lo voy a dejar escrito acá en el chat. Perfecto. La autora se llama Uta Frith y se llama Autismo explicando el enigma y es de la editorial Alianza. Hugo, algo que se me fue y que aquí la gente me está escribiendo en el chat. Sí se te escuchaban los videos y yo te decía por y yo todas no te las escuchaba formas, a ti. Sí. Y pero yo para parecía que... que trataba de explicar, qué plancha. Sí, pero sí se escuchaban. Pero... Pero no todos. No, los primeros ya. no, pero después hubo como 3 que sí. Y ahí yo estaba, Hugo, sí se escucha, pero bien, estábamos aquí con los chiquillos atentos a lo que tú decías y al video, ¿ya? Y yo súper planchoso. Hubo un momento en que tú comentaste alguna estrategia y hablaste del coaching y dijiste que no creías mucho en el coaching. ¿De qué viene esto de no creer mucho en el coaching? Lo que pasa es que coaching, hay unos coaching ontológicos y hay unos coaching que en realidad son técnicas y conjuntos de técnicas que se basan, por ejemplo, en programación neurolingüística que realmente no tienen evidencia. ¿Ya? Este coaching se refiere al entrenamiento sistemático y sostenido de los papás para ser mejores interventores o terapeutas de sus hijos. Ya, va por el lado de la evidencia, entonces, Sí. que se ha observado. Tú mencionaste también dentro de las características de los niños con TEA que, y le queda la duda a la persona que lo consulta, dijiste que pueden sentir empatía, pero la dificultad es al momento de expresarla. ¿Es así lo que mencionó? Lo que pasa es que la dificultad no tiene que ver con la empatía. Esto de sentir el afecto o la emoción que tiene el otro, en realidad está demostrado que sí la sienten. Tienen dificultades con la expresión de esta sintonía afectiva. Hay un artículo re bonito del 2016 en el que se demuestra eso. Y el autor que hablaba de la empatía como problema central de los TEA era Hobson. Tiene un libro, de hecho, creo que lo tengo por acá. Y es un ladrillo, súper difícil de leer, súper enredado. Y la verdad es que ya se demostró que no va por ahí la dificultad de las personas con TEA. Perfecto. Hubo 2 personas que hicieron una pregunta muy similar, así que espero poder responder a ambos, que hablaba de la temática de las adecuaciones ambientales. Y me consultan cómo evitamos que en este caso el niño, puede ser cierto, el adolescente se descompense. Por ejemplo, si decían que, no sé, mencionaban un ejemplo, cada vez que mi primo llega a la casa se cierran todas las ventanas. ¿Ya? Y uno le dice que no y las vuelve a abrir. Y uno le dice que no y las vuelve a abrir y se descompensa. Entonces, ¿hasta qué punto podemos llegar para evitar esa descompensación? Claro. ¿Cómo evitarla? Es que ahí hay varias estrategias. Una tiene que ver con la negociación, otra tiene que ver con dejar que el niño pueda hacer ciertas cosas, pero otras no. Otras tienen que ver con por ejemplo, favorecer o premiar o reforzar conductas que sean incompatibles. Hay montones de conductas, o perdón, de estrategias que uno puede seguir. Entonces hay técnicas tipo ABA funcionan re bien, hay otras que van más en relación con la anticipación y la predictibilidad. Entonces va a depender en realidad de cada caso. Perfecto. Muchas gracias. A ver, acá planteaste un modelo, dice aquí, basado en el desarrollo SPD. Y tú lo planteaste como una estrategia de intervención en TEA. Y la pregunta ¿es posiblemente adaptable esta intervención, por ejemplo, en hablantes tardíos o en trastorno de desarrollo del lenguaje, considerando que implica forma, contenido de uso? ¿Es posible?
Sí, o sea, ¿Se de podría? hecho el modelo Denver, por lo menos, el Milieu Teaching y... Ah, Jasper no tanto, pero Denver, Milieu Teaching y Hanen, por sobre todo Hanen. Súper adaptable para hablantes tardíos, para niños con rezago asociado, por ejemplo, a discapacidad intelectual. También Hanen tiene mucha evidencia en relación con eso. Aveduto es uno de los autores que más ha trabajado con discapacidad intelectual y sí, hay harto en común. Ujú. Porque si se fijan, se los mencioné en algún minuto, pero quizás lo dije muy rápido, muy por encima. Todas estas terapias, todas estas intervenciones siguen el modelo del desarrollo independiente del diagnóstico al cual van siendo aplicados. Entonces, son fácilmente adaptables a niños con diversas características. Perfecto. Hugo, de todos esos modelos de intervención que fueron presentados, Mm. ¿pueden ser perfectamente utilizados y adaptables a las distintas edades o características de los usuarios? ¿O tienen ciertas condiciones? A ver, lo que pasa es que, como les decía, por ejemplo, Denver tiene dos versiones, la Early Start y tiene el modelo Denver propiamente tal. Entonces es como la continuidad. Jasper, si bien la doctora Casari nos mostraba la intervención con niños relativamente grandes, 8 o 9 años, yo lo visualizo más para niños más bien chiquititos, pero ese es Mm, mi propio sesgo, ¿ya? Eh, ¿Cuál otro? Hanen tiene como 4 o 5 versiones desde atención temprana hasta niños más bien grandes, así que en casi todos hay adaptaciones, sí. perfecto. Hugo, nos escriben desde México Ujú. preguntándonos particularmente por el funcionamiento o la detección temprana. Nos hablan de que en general los signos de alerta son indicios importantes que no se pueden pasar por alto, ¿cierto? Ujú. Y que los servicios de salud cumplen un rol importante en esto. Entonces, Sí. nos dicen desde México que allá, al parecer, esto es algo, no hay algo muy consistente en las Mm. intervenciones tempranas. Entonces me preguntan cómo es en Chile. Hay de todo. En toda Latinoamérica hay de todo, o sea, en Chile tenemos programas específicos como el Chile Crece Contigo, pero no hay una detección temprana específica, el cribaje no siempre funciona bien, eh, y puntualmente la guía de detección temprana, que ya es una guía viejísima, es del 2008, utiliza una evaluación que es el MChat. Y lamentablemente el MChat como instrumento tiene un problema re importante que fue detectado el 2018 en un artículo de un autor de un apellido muy raro que es Owen. Y en ese artículo se plantea que el MChat tiene un índice de falsos positivos, perdón, falsos negativos del orden del 18%. Eso quiere decir que niños o niñas que el MChat arroja como con desarrollo típico, el 18%, casi el 20% de esos niños después van a tener diagnóstico de TEA. Entonces, ese es un gran problema del instrumento. Claro. Bien, ¿crees tú que es posible incorporar este tipo de intervenciones sociopragmáticas en el ámbito educativo o es más una intervención que tiene que ser individualizada? Por la naturaleza tiene que ser más individualizada y por eso es tan importante la implicación de los padres. Mm, perfecto. Hay varios que nos consultan dentro de las preguntas para que tú sepas, Hugo, si es que vamos a subir la presentación, lo que vamos a subir y les vamos a mandar el link, que lo vamos a tener desde mañana para contarles es de la grabación, ¿ya? Así que Ujú. cualquier cosa que se haya pasado, ahí ustedes pueden
pueden revisarlo. Me preguntan también, Hugo, por los artículos, si hay posibilidades que compartan los artículos que has mencionado. Sí, Y me preguntan sí, también por el libro, ese último libro ¿cuál que el treatment? mencionaste. Este. Sí, si hay diferencias entre la primera y la segunda edición, por ejemplo. Sí, sí hay. Ah, De hecho, tengo las dos ediciones. por algo tiene los dos. Sí. Sí, en la primera, por ejemplo, hay un capítulo sobre PECs, que no está en la segunda edición. En la segunda edición hay uno de mi profe, de Ron Gillam, con la Sandy Gillam, sobre intervención narrativa, que no está en el primero, así que no son iguales. Perfecto. Ya, sí, ahí sí que hay chiquillos. Tendrían que tener los dos como Hugo. Ujú, Nos pregunta Carolina respecto al método Denver. ujú. ¿Es posible aplicarlo en casa previo diagnóstico, o sea, solamente cuando hay una sospecha? Y si es así, ¿alguna sugerencia de cómo comenzar? Es que, o sea, la verdad es que sí, sí, porque no, tú no trabajas con un diagnóstico, tú trabajas con las características del niño y tienes que flexibilizar la intervención de tal manera de adaptarla y adecuarla a las características de cada niño o niña. ¿Ya? Ahora, el cómo comenzar va a depender necesariamente de la evaluación inicial y de las características. De qué le gusta, qué no le gusta, qué tan responsable el papá o la mamá. Claro. No debería decirlo, pero por ahí he visto que anda el libro de Denver en castellano. Se puede encontrar por ahí. Yo no estoy sugiriendo que lo bajen, ¿eh? Pero No, para se nada. puede pillar. Así que ahí sean buenos investigadores. Ujú. Hugo, siguiendo con lo mismo que hablábamos de esto de aplicarlo en un ambiente escolar, desde tu apreciación, ¿cuál crees tú que es el mejor método para abordar a un niño con TEA en pie, considerando que no hay un tiempo suficiente para hacer terapias intensivas? Ay, es que nuevamente va a depender de sus características, porque por ejemplo, recuerdo, no en contexto de pie, sino que en contexto de escuela especial, el mismo César tuvo mucho éxito cuando él era alumno en práctica, utilizando PECs, por ejemplo, con niños que eran completamente no verbales, ¿ya? Entonces, en realidad, lamentablemente, PIE es un mal contexto para poder trabajar, porque los programas de intervención escolar, para quienes no son de Chile y se preguntan por qué es PIE, se trabaja en aula. Entonces ahí quizás el tipo de intervención va más por el lado de implementar DUA, diseño universal de aprendizaje, y utilizar muchísimo los tableros de anticipación, los calendarios. Yo creo que por ahí podría lograrse un buen nivel de éxito, pero ese es un ambiente poco favorable para una intervención individualizada. Ok. Bien, comentarles que nos han llegado muchas preguntas, chiquillos. Estoy tratando de unir, de Ajá. mezclar información. Reiterarles que efectivamente cuando le mandemos el correo, Hugo dijo que sí iba a compartir los artículos de los que les ha comentado. Uh-huh. También, Hugo, con respecto a los videos, ¿eso se pueden compartir los links? Sí, po, en Ya, el correo les voy a mandar el link. Y ya, afortunadamente en la página está la opción de poner en castellano con subtítulos. perfecto. Me preguntan también, a ver, aquí tenemos, voy a tomar unas 2 o 3 más, Uh-huh. solamente en honor al tiempo. Ya tendremos otra oportunidad, después les voy a contar que vamos a seguir compartiendo con Hugo en otras oportunidades. Dice, ¿cómo abordar a las familias? Aquí habla de las familias que constantemente hablan por el niño, lo obligan a repetir cuando él no quiere, o no esperan que el niño inicie y responda, sino que preguntan y preguntan y preguntan. Ahí tiene que ver con la capacidad del terapeuta de convencer a la familia y de hacerles ver que si ellos vienen donde ti como terapeuta, hay confianza.
y si confían en ti, deben ponerse en tus manos y seguir el modelo que estás haciendo porque es el que está aprobado. Entonces, por ejemplo, una cosa que me ha resultado muchísimo, sobre todo cuando me ha tocado trabajar con abuelos. Los abuelos de los niños pueden ser muy saboteadores de la terapia, pero pueden ser unos excelentes aliados. Entonces, con los abuelos y las abuelas, demostrarles lo que hago para que ellos vean cómo cambia la conducta del niño o la niña frente a sus ojos, ellos se dan cuenta que lo que yo hago sí funciona. Entonces, de esa manera, les digo, y esto también lo puede hacer usted. Mire, y le paso tal o cual juguete, le doy un par de instrucciones y ellos se dan cuenta que su quehacer también tiene impacto. Ahí te los ganas y te consigues unos aliados, pero fantásticos para la terapia. Perfecto. Vamos con la penúltima pregunta. Les pido disculpas a quienes tal vez no podamos responder sus preguntas, pero nos han llegado muchas, ¿ya? Dice, si pensamos en un niño muy pequeñito que tiene una clara ausencia del lenguaje verbal y también un retraso en las etapas del juego, ¿cómo comenzarías tú la intervención? ¿Poniendo como prioridad el juego o de lleno la estimulación del lenguaje, o pueden ser ambas a la vez? Yo parto y no parto por el lenguaje, parto por comunicación no verbal. Entonces, van a ver en los videos cuando les mandemos los links, hay una terapeuta con un bebé, iba a decir guagua, pero como hay personas de otros países, en Chile le decimos guagua a los bebés, y este bebé está con los pies descalzos. Y ella le toma los pies y los hace aplaudir y le canta una canción con los pies con los pies descalzos. Y ese tipo de actividad es básicamente lo que hago yo. No sé, me tiro al suelo y jugamos a balancearnos adelante y atrás, juegos de estimulación motora, de estimulación sensorial, para empezar ciclos de interacción y que el niño o la niña empiece a pedir estos ciclos de interacción porque lo está pasando bien. Suelen ser los primeros canales de entrada con los que yo trabajo y funciona. Perfecto. Y la última dice, a ver, espérame. Hablando con respecto a la detección que comentabas delante, ¿cierto? El MChat, dice, le queda una duda, parece, me pone, pero el MChat sería un solo tamizaje, Sí. ¿o como prueba sería válida la observación, el perfil sensorial, el uso de pruebas como helados y los criterios? Claro, lo que pasa es que la A2 es para niños un poquitito más grandes de lo que evalúa el chat. Y dentro de los chats, más que el MChat, que también es de tamizaje, tiene un mejor nivel de predictibilidad, el QChat. Entonces, ahí por ahí va la sugerencia. Perfecto. Bien, en honor al tiempo, vamos a dejar las preguntas hasta ahí. Nos quedaron algunas preguntas en el tintero, también algunas recomendaciones que nos hicieron, que de ahí las vamos a ver con el equipo. Agradecemos a todos la participación, estaban todos muy atentos, todos también con muchas preguntas que realizarle a Hugo. Hugo, de verdad, muchas gracias por este tiempo. Y los vamos a dejar invitados desde ya, primero, para lo que les comentó Hugo, ya la GIS 2021 en Talca, que por primera vez ya es vía streaming, así que para que estén escuchando a Hugo, a César Briones, ya, también a Juanita Barrera desde Santiago. Y la segunda es que vamos a realizar un segundo webinar, así que para que estén atentos a nuestras redes sociales, porque en diciembre se viene este webinar de Hugo. A ver si nos puedes adelantar algo del tema, Hugo, ¿no? ¿De qué se va a tratar? ¿O estás ahí pensándolo? No, sí, ya lo teníamos claro y ya había cacareado por redes sociales de que íbamos a hablar de conciencia morfológica. Morfológica, ya, así que ahí ya saben. Entonces, nuevamente vamos a avisar.
vamos a avisar por redes sociales, vamos a dejar los invitados nuevamente, vamos a mandar los links para hablar de conciencia morfológica, que ya va más por el lado del TDL, más por el lado del TEL, porque es predictor de lectoescritura y eso. Entonces, ahí vamos a avisarles para vernos en una pronta oportunidad. Bueno. Así es. Muchas gracias a todos y estén pendientes de sus correos electrónicos porque ahí les va a estar llegando la información para que puedan acceder a ella y sigan aprendiendo. Muchas gracias a Hugo, a Anita que está conectada, a Rosita que nos acompañó desde Facebook, que también todas las personas que se conectaron a través de esa plataforma, y nos veremos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias por todo. Cuídense.